Hospital San Rafael de Pasto. Respeto por su dignidad. Buenos días para todos. El Hospital San Rafael les da la cordial bienvenida. Lorena Legarda les da la cordial bienvenida a todos sus usuarios, colaboradores y familiares, en especial al doctor Armando Benavides, quien tuvo la gentileza. Él es abogado de la Defensoría del Pueblo, que nos va a compartir temas de su mayor importancia, que son mecanismos de protección de derechos humanos. Les damos la bienvenida al doctor Germán Villasís, director general del Hospital San Rafael. Muy buenos días a todos, a todas. Entonces, a empezar a aclimatar este conversatorio que desde la vez pasada que lo habíamos planeado, se había acordado denominar derechos humanos y mecanismos de protección. Y hacíamos el análisis de que se quería también esta vez hacer la colocación de muchos ejemplos prácticos de la vida real para que todos pudieran absolver las inquietudes que el doctor Armando Benavides siempre nos ha presentado, y propendiendo siempre para ilustrar sobre el tema de deberes, derechos, sobre todo el concepto de derecho fundamental en la salud. Sí quisiera a quienes están presentes en este momento manifestarles que el hospital acaba de ser objeto de una auditoría. El ICONTEC manifestó que el hospital reunía todos los requisitos para ser otorgado el certificado de ICONTEC en sistemas integrados de calidad. Ya de aquí en adelante, amigas y amigos, nos queda la acreditación en el sector salud, que es el máximo galardón que se reconoce pues a una institución de salud, siendo que en hospitales psiquiátricos somos el primer hospital de Colombia y el primer hospital mental de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios que logró certificarse con sistemas integrados de calidad. Bueno, muy buenos días. Estoy a cargo de la Oficina de Responsabilidad Social Empresarial del hospital. En este momento pues quería compartirles una información. Ustedes saben que el Hospital San Rafael forma parte de la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios, quienes tienen muchas clínicas a nivel de Colombia, y a nivel mundial pues tenemos un resto de clínicas. Cada una de esas clínicas tiene una obra social, ¿sí? Particularmente Hospital San Rafael maneja algunos proyectos. Entre los más grandes podemos mencionar el proyecto que se está ejecutando en la Comuna 6, se denomina Acciones de Promoción y Prevención. Nosotros después de hacer un diagnóstico determinamos que hay una problemática bastante grande a nivel social y económico. Entonces el hospital decidió hacer unos talleres durante todo el año para minimizar el riesgo en la ocurrencia de toda esa serie de problemáticas. De igual manera, otro de los proyectos que tenemos acá en el Hospital San Rafael es que en el mes de diciembre nosotros damos un regalo, un detalle a los pacientes de larga estancia, producto de las donaciones de empresas, de almacenes de cadena y de particulares como ustedes que tienen un corazón generoso. Los invito precisamente para que conozcan, digamos, a través de este folleto que les voy a entregar en este momento, desde cuándo estamos ejecutando estos proyectos y que se unan a esta causa tan bonita a través de sus donaciones, ya sea en bienes o bien en económico. Tenemos una cuenta. En la Comuna 6, en el mes de diciembre, nosotros entregamos unos regalos después de hacer la novena, ¿sí? Con el superior de la orden, en este caso pues el padre Alfredo Campo. Les voy a entregar el folleto para que lo lean, no lo vayan a guardar, conozcan las obras a nivel de Colombia, ¿sí? Muchas gracias por su atención. En primer lugar, como de costumbre, pues un cordial y respetuoso saludo a toda la gran familia del Hospital San Rafael de Pasto, la primera casa de salud mental de aquí de nuestro municipio, del departamento de Nariño y de igual manera de la región. En segundo lugar, yo quiero aprovechar esta oportunidad, como siempre lo hemos realizado,
Agradecer la gentileza que ha tenido el doctor Germán Villasís Coral en su condición de gerente del Hospital San Rafael de Pasto, para efectos de extenderme la invitación como funcionario de la Defensoría del Pueblo Regional Nariño, para conversar sobre estos temas tan bonitos relacionados con los derechos humanos, haciendo énfasis en el derecho que más nos preocupa, que más nos interesa, como es el derecho fundamental a la salud y más concretamente el derecho fundamental a la salud de las personas con discapacidad mental. Hago extensivo ese agradecimiento, doctora Claudia Bravo, de igual manera a la jefe de la Oficina de Promoción Social. Yo quisiera expresarles a ustedes, a todos los compañeros de la Liga de Usuarios, que sin ustedes de verdad nosotros no pudiéramos ejercer nuestros oficios y de igual manera nuestras profesiones. O sea, la razón de ser son ustedes y por eso les agradezco. Con base en lo que hemos venido conversando, y en ese punto yo reitero el agradecimiento a la familia del Hospital San Rafael de la ciudad de Pasto, la hospitalidad que nos han dado a nosotros, los que trabajamos con la Defensoría del Pueblo, teniendo en cuenta las invitaciones que nos han realizado. Nosotros hemos trabajado ya 3 temas con ustedes en las 3 sesiones que hemos tenido. En primer lugar, recuerdo, doctor Germán, estaba muy de moda hace 2 años, aproximadamente la expedición de la ley 1751 del año 2015, que es la ley estatutaria sobre el derecho fundamental a la salud, y era importante. Cuando uno va a la Constitución Política de 1991 y revisa el artículo 49, dice que la salud es un derecho, y una obligación, y un deber, y un servicio público. Posteriormente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional va a acuñar el concepto de lo que es el derecho a la salud, pero en conexidad con otros derechos fundamentales. O sea, si no hay vínculo entre lo que es el derecho a la salud, que no era considerado en principio como derecho fundamental, con otros derechos fundamentales como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal o el derecho a la dignidad humana, de verdad no procedía la acción de tutela, que es el mecanismo que posteriormente voy a concentrar yo la atención para efectos de trabajarlo con ustedes. Porque anteriormente las personas que tenían algún problema de enfermedad física o mental éramos invisibles al Estado y igual manera a las instituciones prestadoras de salud, y entonces hay una transformación importantísima donde hay una preocupación del Estado, tanto desde el sector público como desde el sector privado, y en eso juega un papel importantísimo las órdenes hospitalarias como el Hospital San Rafael de acá de nuestra ciudad y los referentes que tienen otras partes del país en un trabajo al servicio de las personas. O sea, en otras palabras, ¿qué hacemos nosotros los colombianos con el tener un catálogo de derechos si no contamos con unos instrumentos para hacerlos efectivos? Se quedaría el discurso de los derechos humanos o el concepto de los derechos humanos en un discurso jurídico político sin ningún asidero a la realidad. Y por eso nosotros decimos que el problema moderno tanto de los derechos humanos no es su concepto y su fundamentación, porque ya los tenemos justificados, sino el problema de los derechos moderno y contemporáneo. El problema de los derechos humanos moderno y contemporáneo radica en lo que se llama los mecanismos e instrumentos para hacerlos efectivos. La Corte Constitucional estuvo en Pasto hace un mes a celebrar los 25 años de creado el máximo tribunal constitucional que tiene que ver con la protección de los derechos humanos. Aquí tengo yo el documento que ellos nos manifestaron. Miren de bonito, tomaron como referencia esta imagen que para nosotros nos enorgullece, porque tomaron como referencia el aspecto cultural que más nos enaltece a los nariñenses y de igual manera a los pastuzos, que son nuestros carnavales de negros y blancos. Y en ese escenario, les comento, se discutieron estos temas que estamos conversando, doctor Germán Villasís. Sin ningún tipo de discriminación, todos somos importantes y somos iguales, como dijo el Papa Francisco, nosotros somos iguales ante el Creador. Un mensaje pero hermoso. Y lo primero que yo les podía decir cuando hablamos de los mecanismos de protección de derechos humanos, me retrotraigo yo a lo que yo les manifesté al principio. Cuando yo he conversado con ustedes en este escenario tan bonito, y les agradezco de la llegada ahorita de todos estos jóvenes. ¿Qué son los derechos humanos? Un patrimonio común de la humanidad, así lo dice la ONU y así lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Pero no solamente eso, sino de igual manera establecer los mecanismos para hacerlos efectivos. Y entonces les pongo un casito. Les decía yo, 9 millones de indigentes. ¿Qué hace un indigente cuando el Estado le dice, oiga, usted indigente que vive con menos de un salario, menos de $1, o sea, que vive menos de 3,000 pesos, decirle, el Estado le dice, oiga, usted tiene libertad de expresión, que usted tiene derecho a elegir y es el elegido. ¿Qué hace que el Estado le diga que tiene esos derechos fundamentales? La libertad de expresión y de elegir es el elegido, pero si no tiene techo, si no tiene casa, si no tiene fuentes de trabajo, fuentes de empleo, no les respetan el medio ambiente, están las calles contaminadas. Y entonces, miren, esa contradicción tan grande. Cuando una persona dice, usted tiene todos los derechos civiles y políticos, pero no tiene los derechos sociales, económicos y culturales y los derechos del medio ambiente. Entonces, ¿cómo? Es una contradicción. Porque los derechos humanos, ¿qué? Tienen que ser integrales. Tiene que ser uno, tener que tener acceso a los derechos, ¿qué? A los derechos individuales o fundamentales, el derecho a la vida, a la libertad personal, los derechos sociales, económicos y culturales, a la salud, al bienestar social, a la recreación, a la vivienda digna. Ahí radica. ¿Cómo protegemos los derechos humanos? Primero, hay mecanismos internacionales y en segundo lugar, mecanismos nacionales. ¿Qué serían los mecanismos internacionales? Sino también hay una comunidad internacional preocupada por su protección. Y es que antes no sucedía así. En el derecho internacional, los únicos que tenían derechos son los estados, por eso se creó una rama del derecho que se llama derecho internacional público, y el derecho internacional público es un sistema jurídico, un conjunto de normas que regula las relaciones entre los estados. No estaba la persona humana, no estaba. Cuando se agotan los mecanismos internos y persiste la violación de derechos humanos, se excita o se impulsa el derecho internacional de los derechos humanos a través de la Comisión. Para decirles que hay unos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos cuando se agotan los mecanismos internos, y vamos a los internos. Dentro de los nacionales, los mecanismos nacionales de protección de derechos humanos, hay unos que son institucionales y otros que son acciones constitucionales. O sea, nosotros tenemos unos derechos, pero también tenemos unos deberes. Y uno de los deberes fundamentales es defender y difundir los derechos humanos como presupuesto de la convivencia pacífica. ¿Qué mecanismos encontramos? Yo los dividiría en dos. Unos mecanismos extrajudiciales, es decir, antes de ir al juez, o sea, que serían unos mecanismos administrativos de protección de los derechos humanos, y los mecanismos judiciales. Dentro de los mecanismos extrajudiciales hay un derecho que nosotros diariamente lo estamos ejerciendo y es muy lindo, se llama el derecho de petición. Yo creo el derecho de petición. ¿Recuerdan ustedes? El derecho de petición está consagrado constitucionalmente en el artículo 23. Y dice una cosa muy bonita ese artículo 23 cuando lo consagra como derecho fundamental. Dice, el derecho de petición es el derecho que tenemos todas las personas para acudir ante las autoridades públicas y los particulares para hacer peticiones respetuosas y a obtener pronta y oportuna respuesta. Miren lo interesante. O sea que el derecho de petición no solamente procede frente a cualquier autoridad pública, sino también procede ante los particulares. Porque hago parte de la Liga de Usuarios de aquí del San Rafael y aún de Liga de Usuarios de todas las ligas. Entonces, yo le quería preguntar eso precisamente porque me acaba de llamar esta mañana a decirme que le negaron y que tienen nuevamente que volver a hacer el proceso, como quien dice, volver a médico general. Era mi amiga, usted se dio la respuesta, dijo, en la anterior intervención dijo, profe, cuando se viola el derecho de petición sigue la tutela, claro, ahí, usted no tiene que volver a iniciar con otro derecho de petición. Si al derecho de petición se lo negaron porque le respondieron negándoselo, o hay un silencio administrativo negativo porque no, la autoridad no se pronuncia, pues ahí viene la acción de tutela. De hace 25 años venimos presentando 200,000 tutelas al año, casi aproximadamente como 700 tutelas diarias. O sea, en este día, por la violación de los derechos fundamentales de las personas, hoy se presentan 700 tutelas en todo el país. Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene el menor conocimiento en elaboración de un derecho de petición y la petición verbal? Entonces, claro, entonces, mis amiguitas, por eso las invito, ustedes pueden acudir a la Defensoría, a la Procuraduría,
a las personerías municipales. En nombre de nuestros usuarios y pues qué dicha que podamos volverlo a tener el año que viene. Yo pues lo que les he reiterado, complacido, será un honor volver, doctor Germán Villacís, sí. doctora Claudia Bravo y mis amigos, por ustedes y que el equipo de trabajo del hospital. Nosotros venimos desde la Defensoría del Pueblo, las veces que ustedes nos quieran recibir con sus brazos abiertos estamos para servirles, ¿sí? Hospital San Rafael de Pasto. Respeto por su dignidad.